Buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente nos va a ocupar la mañana de hoy, doctor, lo que tiene que ver con esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que hoy por cierto la sigue reseñando, lo que en periodismo llamamos un segundo día, la prensa nacional. El diario El Universal, por cierto, titula de la siguiente forma, a propósito de unas declaraciones emitidas ayer por el presidente del Parlamento Nacional. La Asamblea Nacional seguirá legislando pese a sentencia del TCJ. El presidente del Parlamento dijo que la sentencia no tiene ningún efecto de presión ni tampoco inhibitorio sobre el Parlamento Nacional. Entre tanto, el diario El Nacional también reseña esta información con una cita del presidente de la Asamblea Nacional y dijo: no estamos en rebeldía. El diputado Henry Ramos Ayub advirtió que aunque los acusan de desacato, los diputados no renunciarán a sus funciones y se mantendrán en sus labores. Todo esto, repetimos, luego de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que entre otras cosas limita o circunscribe el nivel de competencia o de ejercicio que tiene el Parlamento Nacional sobre otros poderes públicos, dejándolo casi exclusivamente sobre el Poder Ejecutivo bajo coordinación con el vicepresidente ejecutivo de la República. En grandes rasgos, para pasar con algunos aspectos específicos, doctor Del Pino, su opinión respecto de esta sentencia. Bueno, tenemos una sentencia que es un capítulo más en esta novela judicial, en donde la Sala Constitucional, al mando de 7 magistrados, han intentado o están logrando sustituir la voluntad popular de más de 20 millones de electores, 7 magistrados que no representan la voluntad popular. Esta sentencia, la Sala Constitucional, primero no interpreta la Constitución, la está reescribiendo. Una cosa es interpretar y otra cosa es reescribir los artículos de la Constitución. Y segundo, no está actuando como Sala Constitucional, sino está actuando como poder constituyente. De tal manera que la actuación de la Sala es una actuación trágica no solo en el mundo jurídico, sino para el mundo político, civil, del día a día del ciudadano. Esta sentencia obviamente es una tragedia para el país. ¿Cómo se interpreta, doctor Del Pino, por ejemplo, cuando se dice que efectivamente el Parlamento no puede siquiera designar una comisión que revise un acto ya ocurrido, como fue la designación de magistrados por el anterior Parlamento en diciembre del año 2015? Dice que es nulo de toda nulidad toda comisión que pretenda revisar, corregir o destituir a magistrados del máximo tribunal de la República. Sí, estamos ante una limitación de una función constitucional, es decir, la Asamblea Nacional, obviamente, como cualquier poder legislativo en el mundo, tiene una función, además de legislativa, contralora. Entonces, ¿cómo es posible que uno de los entes a controlar, que es el Poder Judicial, se quitan de encima el control? El controlado se quita de encima el control. Es decir, los magistrados lo que están haciendo a través de esta sentencia es proteger su propio nombramiento. No tiene ningún sentido, uno, limitar el control nada más al Poder Ejecutivo, y segundo, limitar el contenido del control a una coordinación con el vicepresidente. Es decir, si mañana la Asamblea quiere interpelar a un ministro, tiene que hablar con Aristóbulo para ver cuándo el ministro tiene tiempo y fijar un cronograma para ser interpelado. Obviamente eso disminuye la facultad constitucional de un poder autónomo independiente de hacer contraloría al poder político. Ayer estuvo con nosotros, doctor Del Pino, el abogado también constitucionalista Julio Latán, él es del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos. Vamos a reponer parte de lo que fueron los argumentos que utilizó el doctor Julio Latán, abogado constitucionalista, que estuvo con nosotros ayer acá en Primera Página, para luego tener algunas de sus apreciaciones. ¿Qué señala el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional? En primer lugar, reconoce la cooperación, el principio de cooperación de los poderes en la administración pública, en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ciudadano y el poder electoral. Los poderes no pueden estar actuando en contra o al margen de la Constitución. Y puede ser que en el caso concreto de la comparecencia, en el caso concreto de las interpelaciones, o por qué no decirlo, en una actuación privativa como es el legislar, en el caso de la Asamblea Nacional, pueden atentar contra la Constitución misma y contra los fines del Estado. Acá ningún poder está al margen de la soberanía popular, ese es el principio. Todos los órganos del poder público emanan de la soberanía popular. Bien, esto es parte de lo que expresaba ayer el doctor Julio Latán del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos. ¿Comparte usted alguna de estas apreciaciones? Bueno, es correcto lo que dice en el sentido de que los órganos del poder público son expresión de la soberanía popular.
pero parece que hay una parte que se le olvida, que la soberanía popular se acaba de expresar el 6 de diciembre, con una diferencia de más de 2 millones de votos en el cuerpo legislativo, y el cuerpo legislativo está siendo disminuido. Otra cosa que por cierto no lee completamente, el principio de la cooperación entre los poderes públicos para la realización de los fines del Estado, cosa que está en el artículo 136 de la Constitución, el primer párrafo de ese artículo dice la independencia de poderes. Sin independencia de poderes tampoco puede haber cooperación, o sea, no podemos entender la cooperación como una especie de compinches entre poderes públicos para garantizar los fines del Ejecutivo. Pero fíjese, doctor Del Pino, que por ejemplo desde el Ejecutivo, desde los diputados de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional, se dice que la Asamblea Nacional, esta nueva Asamblea Nacional, llegó a atacar a otros poderes, como por ejemplo el Poder Ejecutivo, poniéndole un lapso de finiquito al mandato que se le dio vía voto popular al presidente Nicolás Maduro, y también atacando a otro poder como es el Poder Judicial vía la revisión de algunos magistrados que están en este momento ya en posesión de sus cargos en distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, son funciones constitucionales, es decir, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con esas opiniones, pero esas opiniones están en el marco de la Constitución Nacional, dentro de las competencias de la Asamblea Nacional. Y por cierto hay una cosa que se ha repetido, que hay un choque de poderes constitucionales, un enfrentamiento, cosa que no es cierta. En Venezuela no hay un choque de poderes. Si hay un choque, estamos hablando de dos poderes con la misma fuerza jurídica. En este caso lo que hay es un arrollamiento del Poder Judicial al Poder Legislativo. Aquí no hay ningún tipo de equilibrio para hablar de choque. Fíjense que en la sentencia de este martes, doctor Del Pino, dice la Sala Constitucional del TCJ que la Asamblea Nacional no puede investigar la designación de los magistrados, como lo comentábamos hace algunos segundos. Cito, dice, la Asamblea no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Además, la Sala declara la nulidad absoluta e irrevocable de los actos mediante los cuales la Asamblea Nacional pretende impulsar la revisión de procesos constitucionalmente precluidos de selección de magistrados y magistradas. En este sentido, yo quiero que usted nos ayude a revisar o a interpretar, doctor, si es tan amable, la Gaceta Oficial que fue publicada el 23 de marzo del año 2007. No sé si nos pueden ayudar a tenerla en pantalla, el equipo de producción, por favor. La Gaceta publicada el 23 de marzo del año 2007, la Gaceta número 38.651. Allí hay unos considerandos de la Asamblea Nacional. Leo rápidamente algunos, aunque son algunos párrafos largos, pero dice uno de los considerandos que tal como lo establece el artículo 187 de la Constitución de la República, corresponde a la Asamblea Nacional legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional, salvo la excepción establecida en el artículo 203. Dice otro considerando, corresponde a la Asamblea Nacional como órgano del poder público ejercer contraloría política y ética sobre los demás órganos del Estado, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia en los términos consagrados en esta Constitución y las leyes. Todo esto se dio a propósito de una reforma a la Ley de Impuestos sobre la Renta que en ese momento dictó el Parlamento Nacional, por cierto, en la presidencia de la hoy también diputada Cilia Flores. Era la primera vicepresidenta de Cire Santos Amaral, y Roberto Hernández Wonsidler, el segundo vicepresidente del Parlamento Nacional. Allí se habló también de la supremacía, en este caso, o el control del Parlamento sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, es una ratificación de lo que está en la Constitución Nacional. La Asamblea Nacional tiene dos mecanismos para intervenir en la destitución de un magistrado. Uno es la remoción, que incluye las 2/3 partes y la participación del Poder Ciudadano, y la otra es una que utilizó el oficialismo en el año 2002, que fue la revocatoria del nombramiento de los magistrados. Y esta comisión de investigación era para eso. Ahora el tribunal se ve afectado y dice vamos a bloquear a la Asamblea para que no puedan de ninguna manera afectar nuestros nombramientos, cosa que es inconstitucional a toda vista. Pero ¿por qué sí se permitió esto en el año 2007, que incluso se publicó en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela? Hoy se dictamina esto desde la Sala Constitucional. Bueno, la misma Sala está actuando como su juzgador y está protegiéndose. Por cierto que hay una cosa en la sentencia bien peligrosa. La Constitución dice que con 2/3 partes puedes remover a un magistrado. Y en esa sentencia, que es muy larga, de 87 páginas, hay una cosa escondida,
que dice que la mayoría calificada son 112 diputados y no 109, que es el recálculo que se debería hacer con la desincorporación de Amazonas, de los diputados del Estado Amazonas. Es decir, ya, así como la sala se anticipa increíblemente a una comisión que no ha dado ningún acto, es decir, ellos declaran nulos actos que no existen todavía, están diciendo que ya la mayoría calificada es 112 y no 109, están bloqueando la mayoría calificada de la oposición. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, doctor Del Pino, pero por el regreso me gustaría que usted respondiera si considera que aquí hay elementos jurídicos que le dan aval a la sentencia de la Sala Constitucional o por el contrario se trata de una maniobra política. Me lo responde por favor al regreso de esta breve pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página.